Y vimos Invincible del 2021, pero continúa, ya están confirmadas 2 próximas temporadas. Adaptada del cómic de Robert Kirkman y traído a la televisión por Robert Kirkman, Ryan Ottery, Cory Walker. Y también como productores ejecutivos hay muchas personas, entre esas Evan Goldberg, que es el director de Superbad, y Seth Rogen, que bueno, que ellos siempre están como impulsando proyectos así como que otras personas no impulsarían. Que también hace una voz. También hace una voz en la película, en la serie, exacto. Leo la sinopsis. Una serie animada para adultos basada en el cómic sobre un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Quiero tratar de no decir, o no sé qué dice usted. No es que vayamos a hablar de spoilers, pero de qué tanto vamos a hablar, porque es que siento que a estas alturas ya todo el mundo vio esta serie. Nosotros somos Claro, los lo que que estamos. pasa es que, a ver, quienes no la hayan visto, no es que vamos a hablar de spoilers, pero sí vamos a hablar de ciertas sensaciones y cuándo las sentimos mientras veíamos la serie, lo cual de repente podría afectar un poco la sensación de verla, pero no va a no afectar la historia en Sí, sí de la serie, por lo que exacto. vamos a hablar ahora. Pero a ver, el primer capítulo son que 8 capítulos. Si Sí, no me son equivoco. 8, Son 8 de cuarenta y capítulos cinco, 47 minutos cada uno. que me encanta que duren eso porque yo quedaba siempre queriendo más cuando se terminaba un capítulo y me gustaba que no era la típica serie animada de capítulos de 20 minutos, Como se queda con Shingeki. sino me daban bien un capítulo carnoso de 45 minutos, carnoso a veces literalmente carnoso, ¿no? Verga. Entonces, entonces, pero el primer capítulo, recuerdo que yo estaba como que, ¿cuál es el alboroto con esto? Esto es súper genérico. Todos los personajes que aparecen aquí son un, son un arquetipo de Batman, un arquetipo de Flash, de la Mujer Maravilla, de Superman, de Spider-Man. O sea, porque Invincible, el muchacho, el protagonista, la voz, por cierto, es de Steven Yeun, que me parece que lo hace brutal el trabajo de voz. Increíble, Lo brutal. hace Todo el demasiado trabajo de bien. voz en general, No, pero el de él es awesome. el de él y es su padre, que es J.K. Simmons, que es la voz más Ujú, reconocible de toda la historia de la humanidad. O claro. sea, buenísimo, pero generalmente las cosas animadas de este nivel tienen muy buen trabajo de voz, pero quiero subrayar lo bueno del trabajo de voz en general de esta serie. Es demasiado bueno. Pero Es bueno, demasiado asertivo. demasiado sí, la pegaron al techo, o sea, demasiado on point. Muy buen casting, muy buen Muy casting. buen casting. Entonces, ese primer capítulo es como muy genérico todo, ¿no? Porque es como todo un cliché. El chico que descubre sus poderes, pero es un adolescente, pero tal, es el típico Peter Parker. Y el otro es el típico Superman, que no sé qué, que no se adapta, que la cosa. Y yo como que, pero ¿cuál es o sea, qué es lo que me está proponiendo esto? ¿Cuál es el alboroto? Ese primer capítulo, al menos los primeros 40 minutos del capítulo de 45 minutos, fueron como demasiado genéricos para mi gusto. Yo estaba como que incluso pensando, yo no voy a seguir viendo esto. Veo este primer capítulo como para terminarlo y ya. Y la definición de que la mierda le da el ventilador, o sea, Es poco. mi quijada le tocó el piso, men. O sea, lo sorprendente que fue lo que sucedió al final de ese primer capítulo, lo fuera de base que me agarró, yo no tenía ni la más mínima idea de que esta mierda era así. O sea, de que esto era una de las características de esta serie era eso. O sea, eso que sucede al final del primer capítulo. Que por cierto, algo que agrega a eso que me parece súper cool es que el título de la serie siempre aparece solo cuando alguien dice Invincible y salpica como sangre encima del nombre. Pero en cada capítulo se mantienen las salpicaduras Del del anterior. anterior. Cuando uno llega al capítulo final, está completamente lleno de sangre todo el cartel que dice Invincible. Y nada, o sea, a mí me encantó. O sea, cada capítulo me parece que se fue poniendo mejor que el otro por las cosas que fue planteando. Ya el segundo capítulo no va como tan sneaky como el primero, que nos muestra todo así como muy bonito, muy normalito. El segundo ya empieza como termina el primero prácticamente. Y que me parece muy interesante porque nos da como una visión en el mundo de superhéroes
o sea, de las consecuencias, ¿no? De que, por ejemplo, este chamo está apenas descubrió sus poderes y va a salvar a una señora que está herida en medio de la calle en un ataque alienígena y la alza y está volando, pero le disparan y él sale y él se estrella contra el concreto y sale rodando. Y entonces en otra película, en una película de Superman, pasa eso y Superman se levanta y la señora está Perfecto. casi que más peinada que cuando él la recogió. En Más cambio joven. aquí, exacto, en cambio aquí, la señora está inconsciente y tiene las piernas partidas, Herida, está weón. sangrando, o sea, uno dice, ¿what? Entonces usted ve que el muchacho reacciona a eso como que ok, Le pega, marico, le esto no pega. es tan Están para fácil como 17 yo. años, weón. Sí, esto no es tan fácil como yo creí. O cuando va a salvar a la madre y a la niña esta el edificio se está derrumbando y él pone la mano y agarra a la madre y el edificio se le viene encima y cuando se Uf, quita los escombros tiene el brazo de la señora, o sea, tiene solo el brazo. Y eso es, o sea, me pareció mucho más real. Hay personas que he escuchado que la han comparado con The Boys y claro, verga, son no. superhéroes y es la violencia, pero The Voice es otra cosa. O sea, The Voice es como, tiene otro discurso completamente Oh, distinto. y otro tono. O sea, The Voice hasta en muchos aspectos se siente como una comedia. No, y exacto, Tiene momentos duros, la pero violencia en The verga, esto es Voice, un drama. Aquí es un drama puro exacto. y duro. La violencia en The Voice da risa muchas veces. Es así como esa, oh, que usted, oh, shit, que se ríe y se pone así el puño en la boca. Pero en esto no da risa. En esto la Y aquí es violencia es cruda, horrible, weón. horrible, espantosa, espantosa. Y es animada, weón. O sea, es Y animada. es animada, sí. Y es una animación de paso bastante. Que a mí en ese primer capítulo me tenía un poco como que hasta la animación es básica, estaba diciendo yo. Pero eso hace que sea más perturbador, porque usted ha visto tantas cosas. Es como la animación similar a la serie de la Liga de la Justicia de los 2000. No sé si usted la llegó a Sí, ver en Cartoon Network. es una animación muy tradicional que se apega mucho al estilo cómic en esa época en la que aún no se quería separar mucho el estilo de diseño de personajes del cómic de las animaciones. Correcto. Pero Entonces, a mí me gusta, en general a mí me gusta. Pero entonces ver ese estilo que usted nunca está acostumbrado a ver desmembraciones o decapitaciones, que le explote la cabeza a alguien y salgan los ojos volando, con ese tipo de animación. Entonces es como que uno está, o sea, uno como que se enferma del estómago viéndola. Entonces también por lo que estoy diciendo puede sonar a que no, el atractivo es que hay mucha sangre y tripas, pero no es eso. O sea, es que el hecho de El que toda misterio. esa violencia es simplemente las consecuencias de las cosas que suceden. Todo tiene consecuencias en esta serie. Y desde el capítulo uno, por eso que sucede al final, es un misterio de que sabemos que alguien cometió un crimen atroz y estamos durante toda la serie con ese personaje, pero no sabemos cuáles fueron las razones por las que él cometió ese crimen. Y cuando nos enteramos, es como que nos hacemos la cruz, Santa Madre bendita, o sea, que Uf. nos salve quien nos, o sea, O sea, nadie, ¿quién nos va a salvar? esa segunda y tercera temporada, yo no puedo ni imaginarme qué nos van a Ot- mostrar. Otra cosa que me pareció a mí arrechísima es que yo creí al principio, bueno, presentan este villano, este personaje, que es solo el villano para este storyline de este capítulo. Pero cada uno de los personajes que aparecen en cada capítulo tienen consecuencias en la historia más adelante, o quizás no por completo en la temporada, pero usted ve que quedaron para próximas temporadas. O sea, Sí, ningún personaje, ni siquiera un villano de un capítulo individual, está usado solo para ese capítulo, sino es parte de la historia completa. esto es algo que yo quería comentar también porque la serie son solo 8 episodios, pero cuando uno termina el octavo, uno se da cuenta de la cantidad de historias, de personajes, de líneas narrativas y de encuentros de esas líneas que la serie nos propuso durante todos esos 8 episodios de una forma demasiado natural, muy orgánico, y uno termina sabiendo todo de esos personajes, o casi todo, o sea, como entendiendo quiénes son cada uno y dónde están. Y a mí me sorprendió como esa especie, entre comillas, en mini resumen, como culmina la Sí, sí, temporada, como mostrándonos dónde queda cada uno. Y yo dije, verga, nosotros vimos todo esto en apenas 8 episodios. Me pareció bastante arrecho, pues me pareció un logro muy bueno a nivel de guión en la serie. total. Y ese primer episodio que usted comentaba, que bueno, que al principio se sentía casi como muy suave, como muy común, muy genérico, siendo que al final
les puedo decir incluso genios por cómo manejaron todo. Exacto, exacto. Ese Es contraste que fue fue, animal. que sí, ese primer capítulo es, porque usted ve que ningún otro capítulo es así. Ningún otro capítulo se pasa tanto tiempo sin ser tan explícito como no lo es ese primer capítulo. Entonces es completamente intencional para que usted entre suavecito y usted crea que está viendo una serie normal de superhéroes y para que al final, o sea, le dé a usted esa tremenda cachetada y le diga, no, esto es lo que está viendo. Sí, a ver, ese primer episodio, es que, a ver, voy a analizar como un poco el ritmo de la serie en su conjunto, porque ese primer episodio empieza así suave y termina arribísima, lo destruye a uno completamente. Desde el 2 hasta el 5 son episodios que se siente más la intención y nos van como adentrando en el ritmo y mostrándonos a estos personajes, como mostrándonos sus dramas y desarrollando un poco más el misterio, quién va en contra de quién o quién está unido a quién. O sea, se toma el tiempo de desarrollarlos, pero lo que son, digo, hasta el, ¿qué? Hasta el 5, pero el 6, 7 y 8 es una montaña rusa que ya estaba arriba y baja, pero no sé, a velocidades astronómicas. O sea, Sí, los sí. últimos tres episodios son súper duros, De, súper, súper duros. de hecho, el último a mí me dejó hasta sintiéndome mal y todo de lo oscuro que se vuelve ese episodio. O sea, se vuelve demasiado, demasiado devastador. O sea, no diría que al punto de que me caiga mal, sino es pero es que es como que todos siempre nos imaginamos eso. O sea, siempre nos imaginamos Superman si le da la gana. O sea, si Superman le da la gana, podría ser esto que pasa en ese episodio. Pero Sí, como nos lo muestran es tan atroz, tan espantoso, tan... Y da miedo porque usted dice, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué clase de... No hay nada, o sea, aquí en este tipo... De hecho, en el segundo episodio hay una secuencia muy cool, visualmente roja, cuando un personaje se mete como en otra dimensión y hay un uff, planeta Dios, y él dice la Tierra no es para ustedes de conquistar y se toma la tarea de como en 5 minutos destruir ese planeta. Esa secuencia a nivel de animación me pareció una de las más arrechas de toda la serie. mierda, y qué loco ahora entender realmente esas palabras. Sí, exacto, La exacto. maldita sea. Yo Qué pensé lo arrecho esa mismo. serie, weón. Dios. No, O sea, es que y al final el discurso existencialista que da, no solamente de la raza humana, sino de la existencia en general, porque él también, o sea, su discurso está basado en la forma en que él existe. exacto. Entonces me parece que eso, o sea, esa perspectiva de ese personaje respecto a la humanidad y la existencia hace que todo sea muchísimo más devastador. Sí, Pero total. a la vez la postura de Mark, de Invincible, también me parece devastador a pesar de que sea todo lo contrario, porque al final es el reflejo de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, tiene, o sea, creo que maneja todo de una forma como tan buena, como tan magistral. O sea, me parece que la serie es excelente por donde se le mire, por todos lados. Exacto, y hablando de eso, los personajes secundarios, que si los otros superhéroes, porque es un mundo donde hay muchos superhéroes. Cada rato, o sea, en cada escuela, en cada high school, hay un puñado de superhéroes. Probablemente Mm, viviendo sus vidas escondidos de... ¿Cómo es? Incógnito y tal. sí, Pero así como hay superhéroes, también hay supervillanos, hay invasiones de aliens, de otras dimensiones, cosas así. Como muy fantástica en ese sentido. Entonces, pero me gusta mucho que cada uno de esos personajes está muy bien desarrollado. O sea, este grupo de superhéroes del que Mark se hace parte al principio, que después ellos se vuelven como los equivalentes a la Liga de la Justicia. le llaman los Cada, guardianes del globo, ellos, no sé en inglés cómo era. cada uno de ellos me parece que también está muy bien desarrollado. Y a uno de ellos en particular, que es el más douche, el que era el novio de la, Ajá, Rex Rex, algo, cómo me hizo ajá. reír a mi Rex, porque era tan patán. Es tan patán Sí, Rex, pero la parte cuando más me hacía reír era cuando le callaban la jeta, como cuando la niña ajá, monstruo le Monster Girl. rompe la jeta y él después dice, oh my god, mañana voy a estar cagando sangre, o sea, porque le revienta, o sea, lo deja escupiendo dientes, bueno, o sea, hay cosas así como que me Brutal. parecen
tan graciosas y cómo desarrollan a los personajes. El personaje de Robot y de Cyril. Verga. Sí, Ellos tienen trasfondos súper. El de Robot es el que conocemos más, ajá. pero ambos personajes se sienten como reales. Uno Sí, sí, realmente sí. intenta entenderlos. Uno dice, mierda, estos panas, coño, tienen su historia. Robot me pareció rechísimo y Cyril brutal. O sea, es el típico humano que tiene que lidiar con los superhéroes, el que lo gestiona, que ese trabajo de ser horrible. Ese Uf, personaje me pareció uno de los más arrechos de la serie y eso es decir mucho de una serie donde todos los personajes son arrechos. Hasta la men, novia y de sabe Mark. que Hasta la novia de Mark me pareció súper cool. sí, men, ¿sabe qué es lo brutal de esta serie? Todos, pero todos llevan coñazo, weón. Aquí Todos nadie se la salva, sufren. aquí nadie está a salvo. El Una de las Hell, cosas que yo recuerdo de las redes, de lo que compartían, siempre había sangre, weón. Siempre. El personaje estaba coñaseado, la estaba pariendo, pero siempre estaba jodido, weón. Me encanta esa vaina. Que así se llama Invincible, así sea el tipo más, puta, el más arrecho que marico. Le ponen eso. una bomba en el culo y no le pasa nada. Marico igual lleva coñazo, weón. Me da risa La cuando sufren. hay una parte cuando hay como un satélite que es como un rayo láser que perfora así la tierra y le dan a uno de los personajes más fuertes. Y cuando se termina el rayo láser, este personaje lo único que les tiene es que le está sangrando la nariz. Y Cyril dice, es el sangrado de nariz más caro el de 200 millones de dólares, algo así. Dice 400.000 millones de dólares y solo conseguimos una hemorragia nasal. Eso es exactamente, eso Marico. es lo que dice. Uno dice, mierda, weón, Claro, what porque the fuck. justo después destruyó esa mierda. Ah, exacto, la volvió mierda en 2 segundos. Pero Una exacto, locura, weón. en esta serie hay el equivalente a Superman o a Homelander, pero no son como Superman en su universo o Homelander en su universo. A estos personajes, a pesar de ser así de poderosos, también les dan en la jeta. O sea, también se las ven difíciles de alguna manera u otra. Uf, Ya marico. sea que hay un kaiju o que hay algún monstruo o algún otro personaje que le da, que se le mide, pero aquí nadie está a salvo. Y uno de los capítulos que para mí demuestra mejor eso y que para mí fue así como más también como impactantes fue el capítulo 5. Ese creo que es uno de mis favoritos. Como toda la historia de ese capítulo y cómo termina, uff, a mí esa mierda me pareció increíble. Increíble ese enfrentamiento final de ese capítulo me pareció, pero es que épico, épico, ¿Se refiere a épico. cuál? A lo El de del Robot. penthouse de Robert, Ah, creo que ese es el 4. es el 5. Ah, no, es el 5, sí, Es es el el 5, 5, es es el el 5. 5. Verga, es durísimo. Uf, Ese es uno de mis momentos favoritos de toda la serie. Y verga. porque uno no cree, o sea, uno de verdad cree que, ay no, rápido, vamos a salir de esto que tengo que después que ir con mi novia a tal vaina. No joda, este no No, tiene papi. idea. No, No, papi, no, exacto. Y después como termina el final, el plot twist del final, de yo, mamá, huevo, o sea, este solo capítulo puede ser una película. men. O sea, arrechísima, es la mejor serie nueva que he visto este año, sin duda. Uf, marico. Y eso sí, yo voy a hacer una advertencia. Obviamente, el que la empieza a ver se va a sorprender con el primer episodio. Y obviamente va a querer ver el último. Pero creo que para el último hay que estar Uf, preparado hasta cierto punto porque no es ni siquiera lo visual, es lo que lo que significa, es lo que representa, quiere sí, sí, sí. decir. Es, yo no recuerdo últimamente qué cosa me dejó tan jodido. Sí, sí, sí. Eso es lo que Es yo digo súper de que me dejó como desolador, mal, o sea, como con el estómago así como revuelto de lo oscuro y devastador que se vuelve ese último capítulo. súper, súper recomendada. Invincible, de verdad. Invincible del 2021, ya confirmada las temporadas para los próximos años, la pueden ver ahora mismo en Amazon Prime. Si quieres oír el episodio completo, recuerda que puedes oírlo en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast. Los links los puedes conseguir en la descripción. Recuerda darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con los videos que subimos todas las semanas.